Dicen que en los caminos solitarios, a la luz de la luna, aparece una mujer vestida de blanco, alta, de cabello largo y suelto, y con una belleza que paraliza. Pero no te dejes engañar, esta mujer es la Sayona. Se presenta a los hombres mujeriegos, a los que abandonan a sus familias, a los que caen en la tentación sin mirar atrás. Primero los seduce, luego les muestra su verdadera cara, un rostro podrido, monstruoso, que grita con furia de ultratumba. La leyenda nace de una tragedia. Se dice que Rosenda, ese era su nombre en vida, era una mujer hermosa y devota. Vivía feliz con su esposo y su hijo, hasta que una vecina envenenó su mente. Tu marido te engaña con tu madre, le dijo. Cegada por los celos, Rosenda prendió fuego a la casa con su madre dentro y apuñaló a su esposo. Solo después supo la verdad. Todo era mentira. Antes de morir, su madre la maldijo. Serás condenada por tu pecado. Vagarás por siempre, castigando a los hombres como él y a los que sean como tú. Desde entonces, se aparece en caminos solitarios, en bares o cerca de los ríos, hermosa al principio, envuelta en una bata blanca, pero cuando el hombre se le acerca, cuando cree tener suerte esa noche, ella se gira y su rostro es el de la muerte. Hay quienes dicen haberla visto en las carreteras, otros la confunden con autostopistas. Un hombre en los llanos relató que subió a una joven al carro, pero cuando miró por el retrovisor sus ojos eran negros como la noche y su sonrisa imposible de olvidar. Cuando me desperté estaba solo, en medio del campo, tenía arañazos en el pecho y la camioneta no tenía gasolina, pero lo peor no fue eso, lo peor fue la voz que me susurró al oído antes de desmayarme. A tu mujer no se le engaña. La Sayona no busca perdón, no busca consuelo, solo justicia, y la cobra con uñas, gritos y fuego. Así que si caminas solo por la noche y ves una mujer hermosa en el camino, no te acerques, podría ser ella, y una vez que te mira, ya no hay vuelta atrás, porque la Sayona no perdona.